nuestra capacidad espiritual o nuestra fidelidad, mejor, es inestable, pero en cambio, en su lugar, la fidelidad de Cristo es permanente, es perfecta, y eso es algo por lo cual debemos darle gloria y alabanza al Rey, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 2:13, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él, si perseveramos, también reinaremos con Él, si lo negamos, Él también nos negará. Y el 13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Pues no puede negarse a sí mismo. Qué bueno saber que la esperanza que tenemos como cristianos no es que yo nunca voy a fallar, no depende de mí, de mis fuerzas, de mis méritos. La esperanza del creyente es que Cristo jamás dejará de ser fiel. Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a un servicio más de este domingo 10 de mayo. Mi nombre es John Duarte y hoy quiero compartirles este mensaje el día de hoy. Recordemos que la semana anterior, o hace 15 días mejor, antes del servicio temático dentro de la serie que estamos avanzando de Juan, vimos algo glorioso. Recuerde que vimos a Jesús cuando iba a ser arrestado. Vimos a Jesús, el carácter de Jesús en medio de la presión, manteniendo el control. Vimos a Jesús, en lugar de esconderse, adelantarse y tomar la iniciativa ante lo que ya sabía que le venía, que no era nada fácil. Pero también vimos esa autorrevelación divina de Jesús como el yo soy, ¿recuerda? Y todos cayeron tendidos a sus pies. Y también en la parte final vimos que Jesús decide voluntariamente abrazar la copa, pese a que Pedro no quería oponerse, ¿verdad? En resumen, y fue el título del mensaje anterior, Jesús no fue arrestado, Jesús se entregó. Pero ahora vamos a ver algo, tal vez haga usted memoria, ¿ha visto esas series o películas donde pasan todo el tema de la película, pero en diferentes perspectivas? Es decir, con la vista, la perspectiva de cada personaje, y vuelve y pasan la escena, primero con la del protagonista, después con otro tipo de actores. Aquí pareciera que Juan cambia la cámara, cambia la perspectiva. Lo que veremos aquí no es como el mensaje de 15 días atrás, la fortaleza de Cristo. Ahora vamos aquí a verlo, a cambiar la cámara y ver este mensaje desde la perspectiva del discípulo, es decir, desde la fragilidad del discípulo. Y es que vamos a ver un contraste entre, mientras Jesús permanece firme, vamos a ver cómo Pedro empieza a desmoronarse, a caer. Y en ese contraste hay dos lecciones, o hay un par de lecciones que vamos a ver muy profundas desde el Evangelio. Porque si somos honestos, todos conocemos por carne propia esa fragilidad o esa debilidad. Todos sabemos lo que es amar a Cristo, pero aún así fallarle. Todos sabemos que es querer obedecer a Cristo y sin embargo aún así temer, sentir miedo. Todos sabemos que es tener la voluntad o la disposición de querer permanecer firmes y aún así debilitarnos y caer, desmoronarnos, como Pedro lo vamos a ver el día de hoy.
Y por eso este pasaje que vamos a predicar el día de hoy, si bien nos confronta, también nos llena de esperanza. Así que por favor acompáñeme al capítulo 18 de Juan, capítulo 18, versículos 15 al 27. Vamos a estar en este pasaje. Nueva Biblia de las Américas comienza con el título Primera negación de Pedro. Juan 18, 15, 27 dice, y va a estar usted ahí con su Biblia siguiéndome y subrayando algunas cosas interesantes que vamos a ir viendo a partir de la lectura del texto. Dice, Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera, a la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas, subraye eso, calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. 25 dice, Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante cantó un gallo. Oremos. Padre, bueno, te pedimos, Señor, que seas tú, a través del poder del Espíritu Santo, guiándonos a través de este mensaje. Dame la posibilidad de tener tu claridad para transmitir lo que en privado has hecho conmigo, Señor, y poder cultivar, Señor, en cada uno de los corazones esta palabra que nos traes el día de hoy para poder atesorarlo en nuestros corazones y que pueda dar ese buen fruto y ser testimonios de lo que Cristo hace en nuestras vidas a través del poder transformador del Evangelio y de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermano, entonces vemos aquí, y quiero que vean esa perspectiva, como mencionaba al principio, esa otra cámara que vamos a ver, esta escena que estamos planteando en este pasaje. Y Juan pareciera que construyera este pasaje como alternando estas escenas con esa cámara. Vemos allí en ese contraste a primero Jesús siendo interrogado, se lo llevan finalmente, lo interrogan, lo abofetean, y también vemos en contraste a ello
a Pedro negando a Jesús. ¿Por qué Juan pareciera que presenta esto como que Juan quisiera mostrarnos de manera clara algo, ¿verdad? Pareciera que él quisiera que viéramos que mientras Cristo confiesa la verdad, el discípulo más ferviente que había cortado una oreja por él hace unos instantes, lo niega la verdad, niega a Cristo, que es la verdad misma. Por eso quiero que abordemos este pasaje a través de 5 puntos, y el primero lo he titulado Un discipulado a distancia. Un discipulado a distancia es el primer punto, versículos 15. Miren cómo empieza el 15, dice que Simón Pedro, ¿qué? Seguía a Jesús, ¿verdad? Pero viendo a través de la otra óptica de los sinópticos, me refiero a Mateo 26, 58, si tú consultas Mateo 26, 58 nos agrega algo más. Dice, Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús. Es decir, Pedro lo seguía, pero a distancia, de lejos, es lo que nos deja ver el pasaje. No lo abandonó completamente, es decir, no se fue y ve a ver qué pasa, sino ahí seguía de lejos siguiendo a Jesús. No lo abandonó completamente, pero tampoco se mantuvo firme en ese momento. Y ese punto intermedio, digámoslo así, es un lugar bastante peligroso. Porque el problema no es siempre es dejar a Cristo, es decir, lo abandonó a Cristo totalmente, ¿verdad? Sino el problema muchas veces es seguir a Cristo sin un verdadero compromiso. Y esto sucede cuando el creyente todavía puede que siga viniendo, es decir, viene a la iglesia incluso cada domingo, sigue escuchando el mensaje y todavía se identifica como cristiano, pero poco a poco, de manera paulatina, lentamente, su corazón comenzó a distanciarse. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo lo puedes ir notando en tu vida? Hay menos oración, hay menos hambre o pasión por ir a la palabra, por leerla, por escucharla. Hay menos sensibilidad al pecado, ha hecho como callo en tu corazón y hay menos sensibilidad al mismo. Y por supuesto, esto deriva en menos obediencia inmediata. Decir, yo obedezco, pero después, y una obediencia tardía es lo mismo que una desobediencia. Y muchas veces, en mayoría de casos, este alejamiento no sucede de manera abrupta, así, sino se va dando de manera progresiva, poco a poco. Comienza con pequeñas distancias que a veces subestimamos. Y si somos honestos, si hacemos esa autorreflexión cada uno, en algún punto o en algún momento de nuestras vidas, todos hemos estado ahí, en esa fragilidad, en ese momento de vulnerabilidad. Todos conocemos qué es amar a Cristo y fallarle, quedarle mal y sentir ese dolor de haber fallado a Cristo en medio de ese amor que profesamos tenerle a Él. Todos conocemos esa grieta, cuando entra en medio de esa grieta el temor, el miedo, la incertidumbre, y que a veces termina siendo más fuerte que la fe, o pareciera eso. ¿O qué tal cuando la presión termina superando, o pareciera que superara tu propia convicción, y te mueves más por presiones que por convicciones?
cansancio espiritual puede conducir a un debilitamiento muy peligroso. Y por eso este pasaje nos termina dando esta confrontación que al principio les dije que puede convertirse en una muy buena dosis de esperanza para salir de esa situación. Así que si muchos hoy están en este croquis que he expresado allí, donde están ahí cerca pero no como muy comprometidos, donde están presentes pero no están incólumes, firmes, o que como Pedro lo hizo aquí en el pasaje, están siguiendo a Cristo pero a distancia, allá a lo lejos, como dice Mateo. Y lo peligroso es que este tipo de discipulado no resiste la presión. Si estás tan lejos, en cualquier momento vas a quebrar y se convierte en un punto bastante peligroso. Por eso quiero que en mi segundo punto analicemos la primera negación, así lo he titulado, la primera negación, que es lo que empieza, es la escena enfocada desde el punto de vista de Pedro. Versículo 17. Dice que el versículo 17 dice que una criada le pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué le pregunta? ¿No eres tú también discípulo de él? Una pregunta simple, ¿verdad? No era un soldado del Imperio Romano quien le estaba preguntando, o no era un fariseo de los líderes religiosos de ese momento, ¿verdad? Que lo estaba, de la guardia judía. Es una pregunta simple. Y Pedro, ¿cómo responde? No lo soy. Y quiero que te detengas ahí. Analiza lo que está sucediendo justamente en ese momento. Pedro responde, no lo soy. Vemos en este contraste que el único que es verdaderamente firme, ¿qué dijo? Yo soy, ¿verdad? Jesucristo, que es el único que es firme, dijo yo soy. En cambio, en su lugar, el discípulo que se creía autosuficiente termina negándolo con un desahuciado no soy, no lo soy. Y Pedro, recuerde usted que él prometió morir por Cristo hace unos instantes atrás, pero ni siquiera él pudo reconocerlo frente a una criada que le hizo una pregunta tan simple. Este contraste es bastante devastador, pero quiero que me siga a dónde quiero llegar con este punto. 1 Corintios 10:12 nos recuerda, y que tiene mucho que ver con esto, para que tengamos en cuenta, dice, el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es que las grandes caídas que se pueden presentar muchas veces comienzan con presiones muy pequeñas, como le mencioné ahora. Por eso no podemos subestimar este tipo de presiones, diciendo que no, esto no es tan grave, esto yo lo manejo, solo voy a dejar que pase, yo estoy firme. Tenga cuidado de no caer si se cree autosuficiente. Ese orgullo espiritual de decir llevo años aquí en la iglesia de cristiano, 15, 30 años, ¿lo has escuchado? Soy cristiano de la cuna. Yo no voy a caer en eso. Este neófito lleva unos meses tal vez, pero yo... Eso es realmente peligroso. Y ahí realmente es donde comienza la negación. En ese punto, donde el orgullo espiritual nos lleva a subestimar cualquier presión, por pequeña que sea. Y a veces terminamos negando a Cristo no solo con palabras. ¿Sabía usted eso? Es decir, no de manera directa o taxativa lo terminamos haciendo, sino también con silencios.
muchas veces nos quedamos callados y es una forma de negar a Cristo también. Cuando callados ya sea porque callamos porque tenemos miedo, o tal vez porque queremos encajar, o porque por alguna conveniencia en alguna situación decidimos callar, guardando, poniendo debajo nuestras convicciones y nuestra fe en Cristo. Eso es una forma también como podemos terminar negando a Cristo. Pedro no negó a Jesús inicialmente frente a ese ejército, como les dije. No estaba bajo tortura como le pasó a Jesús, ninguna presión grande. Lo hizo frente a esta criada, ¿verdad? Con una pregunta incómoda. Entonces, en este punto, quiero que usted se quede con esta idea y si está tomando nota, subráyelo en amarillo. Las grandes caídas espirituales, suelen comenzar con presiones pequeñas. Aparentemente inofensivas. Pero permítame, por favor, ser un poco más personal. Vayamos un poco más a nuestra vida, pero eso está muy teológico, pero ¿cómo en mi vida yo voy a guardar silencio y en ese sentido negar a Cristo? Porque lo vemos así desde esa perspectiva, ya detrás de cámaras, pero eso no me pasa a mí. Lo vemos siempre a través del testimonio del otro. Tal vez piense usted en el trabajo cuando alguien comienza a burlarse de la fe cristiana. ¿Ha estado usted ahí en medio de esa situación? Y tú sabes que deberías por lo menos hablar o al menos no participar de esas conversaciones. Pero ¿qué hacemos? Decidimos quedarnos callados por no querer incomodar, ¿verdad? Es una forma de cómo guardamos silencio y estamos negando a Cristo, así como Pedro lo hizo. Porque es que a veces satanizamos, uy, Pedro negó a Cristo y a él lo hizo él, ¿verdad? Y nos sentimos con una superioridad espiritual mayor, como cuando uno juzga el pecado del otro, se cree uno que está más santo y ese es el orgullo espiritual. O tal vez esas conversaciones donde todos están celebrando algo pecaminoso o están hablando en doble sentido, ¿verdad? Y uno queda como con esa risita que uno a veces y no dice absolutamente nada o continúa ahí por esa incomodidad o vergüenza que puede uno sentir por querer encajar. Ahí no estás diciendo, tú no dijiste, yo rechazo a Cristo, yo no he dicho eso, pero en ese momento, cuando guardas silencio, estás negando a Cristo también. Y también lo hacemos por vergüenza a veces, con los amigos. Usted recuerde cuando está con ciertos amigos, normalmente ustedes tendemos no hablar de la iglesia o nuestra fe, sino tocamos cualquier otro tema que sea de la vanguardia en ese momento, pero de la iglesia y la fe, o mucho menos invitarlo a la iglesia, ¿verdad? A veces nos da un poco de vergüenza dependiendo del círculo con el que estemos. Entonces, eso también se convierte en una manera de cómo negar. Y eso mismo fue lo que le pasó a Pedro. Ese temor al rechazo fue mucho más fuerte que la valentía momentánea que tuvo Pedro, que hasta una oreja cortó a Malto. También ese deseo de encajar es una manera de cómo nosotros terminamos negando a Cristo. Y esto me quiero dirigir a los jóvenes. A veces cuando hay jóvenes que vienen a la iglesia, jóvenes cristianos, y en ciertos ambientes, en reuniones que tienen en la escuela, en la universidad, sobre todo, que ese cambio tan fuerte que puede haber en la universidad y esa presión mayor que pueden tener, guardan ese silencio en esas conversaciones que pueden darse.
¿Por qué? Porque ellos tienen también más presión. Si uno de adulto tiene más presión de encajar o avergonzarse y querer encajar, pues ellos también sienten eso. Y por eso como familia debemos abrazarlos y como iglesia cultivar esa capacidad de enfrentar esos ambientes que van a experimentar para no terminar como Pedro negando a Cristo en medio de esa situación. Y también es importante, este pasaje nos lleva a tener que no podemos subestimar algunas otras concesiones que se pueden convertir en muy peligrosas y nos pueden llevar a un enfriamiento y terminar negando a Cristo. Como lo mencionaba en un principio, a veces cuando dejamos de orar de manera consistente, o tal vez cuando dejamos de congregarnos con ese sentido de urgencia o con prioridad, es que a esa hora tengo el partido o a esa hora tengo cualquier otro evento y dejo de venir a la iglesia con ese sentido de urgencia. O cuando toleramos algún pecado, entre comillas, pequeño, también estamos permitiendo, subestimando grietas que pueden convertirse bastante peligrosas y que parecen insignificantes. Pero recuerde, las grandes caídas muchas veces comienzan por esas pequeñas presiones que parecen inofensivas muchas veces. Y algunos que trabajan en construcción pueden saber, ¿no?, que esas grietas pequeñas, Marcos, que con el tiempo, si no se tratan, esa grieta en la pared, si se descuida y se permite que siga creciendo, puede terminar destruyendo toda la estructura. Y esto es un llamado para eso, para revisar las grietas. En todas nuestras relaciones también. ¿Qué tal si vamos hacia el matrimonio? ¿Cómo están esas grietas allí? No subestimarlas. A veces callamos y no resolvemos los problemas de manera interna en nuestro hogar, porque uno de hombre a veces no quiere, uno solo calla, ¿verdad? Uno calla y no dice nada y el problema termina a veces agrandándose y son grietas que empiezan generándose. Mira, y eso para los jóvenes que a veces, los jóvenes que tal vez están empezando a buscar un noviazgo y con miras a casarse, por supuesto. Antes de yo casarme con Adri en el noviazgo teníamos unas reglas y la relación, no quiero darme ejemplo por supuesto porque no es perfecto nuestro matrimonio, pero nos funcionó el cultivar siempre nuestra relación de noviazgo basada en el amor, el respeto, la fidelidad y la buena comunicación. Y quiero hacer énfasis en el respeto, es decir, y esto en los cristianos dirá, eso es común, hermano, pero ni una sola palabra ni alzarle la voz desde el noviazgo era un criterio importante para ir cultivando esa buena relación y no permitir grietas cuando se alza la voz o cuando nos maltratamos, no tolerar ese tipo de cosas en las relaciones, como es en el caso del matrimonio, para poder mantener o no correr el peligro de romperse ese tipo de situaciones, no minimizarlas. Así que ustedes jóvenes hoy en día que están buscando ese tipo de relaciones, es importante que miren a través de ese filtro, no, por supuesto que sea cristiano, pero también mirar cómo reacciona bajo presión y cómo se comporta, si realmente te está respetando, amando con fidelidad y si tiene una buena comunicación. El tercer punto, el fuego equivocado. Versículo 18. Mire cómo dice el versículo 18. Dice, los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. O sea, Pedro se estaba enfriando, ¿verdad? Pareciera que se estaba enfriando en ese momento pareciera que solo físicamente, pero también espiritualmente. Cuando uno se enfría espiritualmente, termina negando a Cristo. Pero también estaba con ellos de pie calentándose. Pedro estaba calentándose junto al fuego. Pero ojo, esto es importante. No en cualquier fuego se estaba calentando. ¿Saben cuál fuego estaba calentándose? En el fuego de los enemigos de Jesús. ¿Sí nota eso en el pasaje?
Y esta imagen es poderosísima. Pedro busca calor, pero en el lugar equivocado. Y esto sigue pasando hoy en día. Hay personas intentando calentar su corazón, su enfriamiento espiritual, en lugares equivocados, en lugares que son antagonistas de Cristo. Andan intentando calentarse en la aceptación humana, en esos grupos donde quieren encajar y que terminan negando a Cristo, como lo vimos a través del silencio, o a través de entretenimiento no sano, que termina a veces convirtiéndose en un vicio tóxico, o muchas veces en relaciones incorrectas o tóxicas, y porque ponemos allí esa vía de escape para traer como ese salvavidas, o en muchas otras cosas, distracciones que hay por doquier, en el mismo éxito profesional o incluso en pecados ocultos. Pero todo fuego que está lejos de Cristo, ¿sabe qué termina haciendo? Termina enfriando tu alma. Mira lo que dice el Salmo 1. Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. Bienaventurado. La NTV, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos. ¿Por qué Pedro lo vemos literalmente sentado con el fuego enemigo, verdad? Es decir, en personas malas que no estaban siguiendo a Cristo. La pregunta hoy acá es: ¿dónde tú estás buscando dónde estás buscando calentarte? Es muy importante que nos hagamos esa pregunta y que nos evaluemos esta situación, porque muchas veces lo que te da calor también enfría tu fidelidad a Cristo. El cuarto punto. Vemos en esta escena, en el cuarto punto, Cristo confiesa mientras Pedro niega. En este cuarto punto vamos a hacer un poco de énfasis en este contraste que marcaba en el inicio del mensaje. Aquí vemos versículos 19 hasta el 24. Vemos que mientras Pedro está ahí afuera, ¿verdad?, siguiéndolo de lejos, Jesús está siendo interrogado allí, abofeteado, y Jesús dice: yo he hablado públicamente, ¿verdad? Pregúntele a aquellos que me han escuchado en las sinagogas hablar de manera pública. Él no se está escondiendo, Él no se está contradiciendo, no está titubeando al decir la verdad, ni se está resguardando ni protegiendo. Él habla de manera clara la verdad. Y por eso lo golpean. Y ahí es donde, como lo vimos hace 15 días, Jesús está comenzando a beber esa copa, que es la ira de Dios, la consecuencia del pecado. Esa copa que deberíamos cargar nosotros como consecuencia de nuestro pecado, pero que Jesús voluntariamente tomó la decisión de tomarla. Entonces, vean ese contraste, que mientras Jesús está siendo golpeado, recibiendo presión, Él se mantiene firme con la verdad. Pero por otro lado vemos a Pedro, que no está siendo golpeado, sino una pregunta simple por una criada, y aún así, ¿qué pasa con Pedro? Cae. Esto nos lleva a tener claro que nuestra capacidad espiritual o nuestra fidelidad, mejor, es inestable, pero en cambio, en su lugar, la fidelidad de Cristo es permanente, es perfecta, y eso es algo por lo cual debemos darle gloria y alabanza al Rey, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza. Mira, 2 Timoteo 2:13
Dice 2 de Timoteo 2:13 que si somos infieles, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en el buen soldado de Jesucristo, cómo debe ser, ¿verdad? Y empieza a decir del versículo 11 de 2 de Timoteo 2, dice esta palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Y el 13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Pues no puede negarse a sí mismo. Qué bueno saber que la esperanza que tenemos como cristianos no es que yo nunca voy a fallar, no depende de mí, de mis fuerzas, de mis méritos. La esperanza del creyente es que Cristo jamás dejará de ser fiel. ¿Amén? Amén. Y finalmente, el punto 5, lo titulé El gallo y el quebranto. Dice el versículo 25, la parte final del pasaje. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez. Y al instante que pasó, cantó un gallo. Hermanos, Pedro vuelve a negar a Cristo una vez y otra vez. Como dice la canción, no fueron una, ni fueron dos, fueron tres. Hasta que finalmente canta el gallo. Ese sonido no es solo un detalle narrativo que podemos minimizar, sino realmente es el cumplimiento de la palabra de Jesús, porque Jesús lo había anunciado, había dicho que esto iba a suceder. ¿Y saben qué sucede en ese instante? Cuando canta el gallo, que Pedro recuerda lo que las palabras de Jesús, y Pedro sobre todo cae en cuenta, le cae el 8, ¿verdad? Como dicen. Se da cuenta de lo que había hecho, que había negado a Cristo, al Mesías mismo. Había tomado conciencia de su error, de su pecado. Y entonces ese sonido del gallo lo que le permite es darse cuenta cómo realmente es Él. Se da cuenta de su orgullo espiritual, de su aparente autosuficiencia, que lo llevó de subestimar esas grietas a través de presiones pequeñas, y que subestimó esas grietas que lo terminaron llevando a negar a Cristo en 3 oportunidades. Y sabemos por los otros evangelios sinópticos que dice que Pedro lloró amargamente. Cuando uno llora amargamente es porque realmente le duele lo que hizo y está arrepentido. No son lágrimas de cocodrilo, como a veces pueden decir uno, ay, cuando dice eso son lágrimas de cocodrilo, es decir, que no son sinceras, ¿verdad? Que son aparentes. Los jóvenes aquí no dicen, no entienden, ¿cómo así que lágrimas de cocodrilo? No, así decíamos en la vieja escuela, que lágrimas de cocodrilo era porque era apariencia, era engaño, solo para manipular. Pero acá, él llora amargamente. Hermanos, hay momentos en la vida donde Dios permite que escuches tu gallo. ¿Para qué? Para que te des cuenta, que veas a ti mismo qué estás haciendo, en qué caíste. Momentos donde tú ya no puedes seguir escondiéndote, no puedes seguir justificándote de lo que estás haciendo, no puedes sostener esa careta o esa imagen que estaba protegiendo y resguardando lo que realmente estaba sucediendo en tu vida. Pedro pensaba que era más fuerte de lo que realmente terminó siendo. Y ahora, finalmente, después del sonido del canto del gallo, él se ve realmente como es. Se expone su fragilidad.
Y aunque esos momentos terminan siendo dolorosos, podemos decir que son momentos de gracia, la gracia de Cristo, sus cuerdas de amor que nos sostienen, ¿verdad? Que no nos dejan caer. Dice el Salmo 51:17. Salmo 51:17 nos recuerda que dice, al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? Tú no despreciarás. Pedro estaba llorando amargamente, su corazón estaba contrito, estaba humillado. El Señor no desprecia un corazón contrito, humillado, que llora amargamente, que reconoce su falla, su autosuficiencia. Dice, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, la NTV. Dice esa versión, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. En esa cena hay dos realidades simultáneas. Cristo firme y Pedro, el discípulo, débil. Pedro cae, pero Cristo no cae. Pedro tiembla, pero Cristo permanece firme. Pedro lo niega y en su lugar Cristo lo que hace es confesar la verdad bajo humillación y golpes y todo lo que se le viene ahí encima. Y aquí, en ese punto, está la esperanza que nos da el mensaje del Evangelio. Y es saber y descansar en esa verdad que tu salvación no depende de tu firmeza, de tu mérito, de tu fortaleza, sino de la fidelidad de Cristo, de Dios, que no cambia jamás. Porque si fuera al contrario, si dependiera de nuestra fuerza, de que nunca pudiéramos fallar, no tendríamos ninguna esperanza, ¿verdad? Y es que el Evangelio precisamente nos trata de discípulos perfectos, como vemos la historia de Cristo cuando discipuló a todas las personas que escogió, de dónde venían, su pasado y todo lo que Pedro, incluso después de esto ocurrió después de los 3 años, no fue comenzando el ministerio de Cristo, que uno dice, él lo negó porque hasta ahora estaba empezando, ¿verdad? Esto se trata de un Salvador perfecto que rescata discípulos imperfectos. Hermano, recuerda esto, aun cuando el discípulo tropiece, caiga, resbala, Cristo permanece fiel siempre. Tal vez hoy te estás identificando con Pedro, después de haber visto esta escena a través de este lente de fragilidad del discípulo de Pedro, y te identificas con él. Tal vez tú recuerdas y sabes que le has fallado a Cristo, que has cedido en ciertas oportunidades y que has tenido miedo y tienes miedo hoy en día. Has negado a Cristo tal vez con palabras, o como lo vimos, con silencios en algunas oportunidades, con decisiones o con una vida directamente distante, espiritualmente fría, que has buscado tal vez calentarte en fuego extraño. Pero escucha cuidadosamente esto y quiero terminar con ello. Cristo no murió por pecadores. No murió solamente ahí por pecadores, sino murió también por discípulos que fallan. También nos incluimos los discípulos. Los discípulos en medio de ese proceso fallamos, pecamos. ¿Y sabe qué pasó? Que el mismo Jesús que es negado por Pedro, es el mismo Jesús que veremos más adelante, es el mismo Jesús que lo va a restaurar. Y lo veremos más adelante en otra predicación. Porque la última palabra no es ese fracaso, ese pecado que te ha hecho resbalar o caer. La última palabra
es la gracia de Cristo, hermano. Así que hoy te invito a que no escondas más tu pecado, no minimices tu fragilidad, ni la subestimes, ni sigas a lo lejos a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete y corre nuevamente a Él. Porque el mismo Jesús que permaneció firme ahí, rumbo a la cruz, sigue siendo hoy el Salvador que restaura al que cae. Recuerda esto siempre. Cuando el discípulo falla, Cristo permanece fiel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, gracias por permitirnos, a través de este servicio, ver desde el lente de Pedro la fragilidad que tenemos como discípulos de Cristo, Señor. Señor, ayúdanos a con humildad reconocer que no somos autosuficientes, que podamos vencer ese orgullo espiritual que no nos permite venir a ti y depender de las fuerzas que tú tienes y no de nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a identificar cualquier situación y no subestimar grietas o presiones de ningún tipo que terminen llevándonos a negarte a viva voz o en silencio también, Señor. Te pedimos que seas tú fortaleciéndonos, dándonos ánimo, dándonos la convicción de saber que la salvación no depende de nosotros, de nuestro propio mérito y de que si fallamos o no, sino de la fidelidad firme, que tu carácter no cambia y que has prometido que si caemos, Señor, tú nos sostienes con esas cuerdas de amor. Qué bendición es que podamos tener la oportunidad que ese gallo cante y nos haga llorar amargamente, pero por arrepentimiento de lo que estamos haciendo indebido, por ese pecado que nos tiene fríos espiritualmente, pero que tu gracia, tus cuerdas de amor nos puedan llevar directamente a ese fuego, a esa luz que tú representas y que es el fuego de Cristo que nos pueda guiar y mantener a través del poder del Espíritu Santo en este camino, comprometidos, no a distancia, sino cerca de ti en medio de cual situación. En el momento, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.